Podcast La 100. ¿Te sucede que por momentos te ves en conflicto permanente, oponiéndote a todo y a todos, invadido por un fastidio que no podés identificar muy bien sus motivos? Quizás también puedas llegar a sentir que ya no sabes muy bien el para qué de cada cosa que haces. Si tu respuesta es positiva, quizás estés viviendo lo que llamamos el síndrome del antagonista. Quédate entonces unos minutos y escucha este podcast para saber más al respecto. Clic en el coco. Hola, ¿cómo estás? Te doy la bienvenida a un nuevo episodio de Clic en el Coco, ideas que transforman. Mi nombre es Martín Daulerio, soy coach ontológico y sistémico y master trainer en metacreatividad. Mucho se habla de la posición de víctima y la posición de responsabilidad. Son dos distinciones fundamentales en los programas de liderazgo personal y potencial humano. Cabe aclarar que cuando decimos víctima, nos estamos refiriendo a un rol psicorrelacional que jugamos y no a la víctima de hecho. Si tengo un accidente en la calle, estoy siendo víctima de ese accidente. No estamos hablando de ese tipo de víctima, sino del rol desde el cual operamos de manera automática, no reflexiva, para poder tener algún tipo de beneficio o recompensa. Acá en Argentina, a menudo, usamos una frase que puede ilustrar perfectamente esto. El que no llora no mama. Bueno, cuando jugamos ese papel, buscamos atraer la energía de los demás, es decir, atención, afecto, reconocimiento, por medio del drama. En el otro extremo de esta polaridad, tenemos lo que llamamos posición de responsabilidad, que además de actitud, podemos verla como una habilidad. Decimos que es la capacidad de responder ante los eventos que se nos presentan. Responder y no reaccionar, ya que la reacción corresponde a la víctima. Se da cuando podemos parar nuestro fluir automático y elegir qué actitud, qué curso de acción tomar ante lo que está ocurriendo. En el ámbito del liderazgo personal, habitualmente, cuando se habla de responsabilidad, se lo relaciona con el protagonismo. Inclusive se suele usar estos dos términos como sinónimos. Entendemos por ser protagonistas de nuestras vidas al hecho de tomar nuestras propias decisiones y acciones, tomar nuestros riesgos, elegir nuestros propios desafíos y objetivos y avanzar hacia ellos. Es en este punto donde me parece que existe una diferencia entre ser responsable y ser protagonista. Y reside en el propósito, en la dirección de las acciones. Para explorar esta diferencia, es que me gustaría traer al episodio de hoy un rol que sería una mezcla de los dos anteriores y del que poco se habla. Es el rol de antagonista. El antagonista funciona como un antivalor, como una suerte de distorsión de la posición de protagonista. Aparece cuando nos hacemos cargo de lo que nos pasa y tomamos acción al respecto, pero sin embargo, el impulso no viene del afán por crear o lograr, sino de la necesidad de resistir y separar. Es cuando inconscientemente vivimos en tensión con aquella persona o situación que nos hirió. O mejor dicho, con la representación de eso que vive en nosotros. Etimológicamente, el término antagonista viene del griego y está compuesto por anti, opuesto, contrario, y agonistis, jugador, luchador. Protagonista, por su parte, lleva el prefijo proto, que significa primero. Así tendríamos esta polaridad entre el primer jugador y el jugador contrario. Si buscamos una referencia en la anatomía, en nuestro cuerpo, los músculos pueden ser agonistas o antagonistas, según el tipo de ejercicio que hagamos. Los músculos que realizan la contracción muscular se denominan agonistas, mientras que los músculos que se relajan, permitiendo el movimiento, son antagonistas. Por ejemplo, en el movimiento de flexión del brazo, el músculo agonista es el bíceps, ya que lleva a cabo la contracción muscular. Por lo tanto, el antagonista es el tríceps, que deberá estar relajado para que el movimiento pueda producirse. Nosotros a veces, a partir de ciertas experiencias dolorosas que nos van marcando en la vida, entramos sin darnos cuenta en este rol de antagonistas como el tríceps. Nos convertimos en segundos jugadores, en los contrarios. Este fenómeno es mucho más común de lo que se cree. Acá te voy a compartir algunos de los síntomas del antagonista
para que vos te des cuenta si estás viviendo o no en esto. Sensación de vacío o falta de motivación a pesar de lograr resultados. Insatisfacción y cuestionamiento con las elecciones de vida tomadas en el pasado. El hábito de buscar siempre un culpable cuando las cosas no salen como queremos. Estado de ánimo de resentimiento y alto nivel de conflictividad en las relaciones. Sensación de incompletud. Sentimiento de que habitualmente estamos en segundo lugar, que somos como la sombra de otras personas. Necesidad de revancha. ¿Te suena alguna de estas? Vamos a un ejemplo. Nuestra pareja nos dejó, terminó con nosotros. Entonces, a pesar del dolor, surge en mí toda la fuerza y la motivación que me permite iniciar todas esas actividades y rutinas que hacía mucho tiempo quería, pero no me daban ganas de hacer. Empiezo cursos, me capacito, voy al gym, me pongo genial. Todo en pos de demostrarle a la otra persona todo lo que se perdió. Otro caso ocurre en las relaciones familiares. A menudo se ven situaciones en las cuales los hijos muestran actitudes y comportamientos que están muy en oposición a la estructura de normas bajada por los padres. Generalmente se da en aquellas familias en donde los mandatos son muy fuertes, donde los hijos durante mucho tiempo se sienten expuestos a límites rigurosos o a cuestionamientos constantes sobre sus elecciones y acciones. La típica, acá se hace lo que la familia dice. Y a veces no se dice de forma explícita, pero se da a entender. Y claro, cuando la persona en cuestión se independiza, se emancipa, puede entrar en el rol de antagonista que fue generando a partir de esto. Comienza a mostrar una actitud rebelde, desde la cual cuestiona permanentemente y se opone a todo lo que, desde su modelo mental, representa el status quo familiar. En cierta forma, entramos en programas que nos llevan automáticamente a enfocarnos en las diferencias, a separar más que a integrar, a alejarnos de eso que nos lastimó más que a acercarnos a lo que realmente queremos. Entonces, cuando entramos en este tipo de patrones de comportamiento, ocurre que estamos también en una posición de antagonista. Ejemplo. Sol tiene 17 años, está terminando la secundaria y necesita elegir una carrera. Después de un poco de investigación, decide estudiar para ser azafata. En la superficie, podríamos observar protagonismo a full. Vemos a una persona responsable que se hace cargo de su futuro, que elige su carrera y va por ello. Pero en lo profundo, ella sabe que esto no está en afinidad con lo que realmente quiere. No está en una posición genuina respecto de lo que desea, pero sí en una contraposición a las expectativas de su familia de origen. Volar todas las semanas puede ser un sueño para muchos, pero para Sol está funcionando como una forma de escapar a la presión de sus padres para que se haga cargo de su empresa familiar. ¿Te suena esto? Entonces, es importante también ver en el día a día en qué situaciones podés estar jugando ese papel de antagonista. Es decir, que estás en polaridad con otras personas, con otras circunstancias, que realmente son los protagonistas de la situación. ¿Me seguís hasta acá? Si te abrumaste un poco con tanta info, voy a brindarte unos ejemplos que te van a aclarar bastante de qué estamos hablando. Hay una serie en Netflix que me gusta mucho. Se llama Suits. Actualmente la podés encontrar como La Ley de los Audaces. Se trata de un bufete de abogados muy importante situado en Manhattan, de muy alto nivel, donde uno de los protagonistas es Harvey Specter. Harvey es uno de los abogados estrellas del estudio. Encarna el estereotipo del masculino exitoso, fachero, muy inteligente, sagaz y ético al mismo tiempo. En el otro polo está Luis, su antagonista, el antihéroe. Es la persona que en algún momento fue amigo de Harvey, pero que, por esas cosas de la vida, la amistad se cortó y ahora se siente rechazado y lo odia. Sin embargo, conforme va avanzando la trama, nos vamos dando cuenta que todo lo que hace, lo hace en función de Harvey. Y lo hace para demostrarle y demostrarse que es tan bueno como él. Es más, en el fondo, Luis admira profundamente a Harvey, pero su rol de antagonista lo mantiene en efecto de este, y en cierto modo en dependencia emocional.
Y este es un rol arquetípico, dado que desde su inicio la literatura universal nos trae este tipo de rivalidades. El diablo versus Adán y Eva, Caín y Abel, Mr. Hyde y Dr. Jekyll, Iago y Otelo, Lord Voldemort y Harry Potter. Podemos ir a algunos ejemplos de películas de la cultura pop como Star Wars, donde encontramos al héroe, Luke Skywalker, y también a su contraparte, Darth Vader. A ver, creo que este dato a esta altura no es spoiler. Resulta que Darth Vader es el padre de Luke, y según mi interpretación de la trama, antes era de los buenos, pero se pasa al lado oscuro de la fuerza por despecho, quedando en efecto primero de quien fue su pareja y luego de su hijo Luke. En Avengers tenemos a Loki, antagonista de Thor, o el Soldado del Invierno en polaridad con Capitán América. Y estos últimos ejemplos los traigo porque me resulta interesante que se hayan estrenado spin-offs teniendo a estos personajes curiosamente como protagonistas. ¿Qué es un spin-off? Es una historia más chiquita que se desprende de la historia principal. Y justamente, esto de la historia chiquita me parece clave para terminar de ilustrar el tema de hoy. Cuando vivimos desde el antagonista, nos convertimos en spin-offs de la vida de otras personas. Terminamos encabezando historias pequeñas motorizadas por la reacción y la resistencia más que por nuestra creatividad. Entregamos gran parte de nuestro potencial, gran parte de lo que podría ser nuestra gran historia, por unos gramos de desquite. Para ir cerrando entonces, te propongo reflexionar sobre en qué situaciones puede que estés operando desde el antagonista. ¿Con qué personas? ¿Ante qué circunstancias? ¿Qué es lo que realmente te mueve? ¿Alcanzar el éxito o huir del fracaso? ¿Lograr abundancia o evitar la escasez y la miseria? ¿Sentirte libre o dejar de vivir en dependencia? Y presta atención a esta. ¿Cultivar la humildad o confrontar con la arrogancia? ¿Qué es, en definitiva, lo que tu antagonista busca alcanzar como valor? ¿Qué trata de compensar? Si este contenido te pareció interesante, podés darle like y compartirlo, ya que de esta manera nos estarás apoyando a seguir generando más. Espero que estas ideas te sirvan para ser y hacer diferente y de esta forma poder incrementar tu potencial creativo. Mi nombre es Martín Daulerio y nos encontramos en la próxima edición para que vos también puedas hacer tu clic en el coco. Podcast La 100.